Dentro de la gran variedad de estilos de Kung Fu que existen, los más atractivos, quizás por lo pintoresco, son los que se basan en los movimientos de animales. Sin embargo, uno de los más llamativos por sus técnicas y la actitud en combate es, sin lugar a dudas, el Hou Chuan. El Hou Chuan es el estilo del mono del Kung Fu, conocido principalmente por las películas clásicas de Jackie Chan, Jet Li y otros actores chinos. Este estilo se caracteriza por la velocidad, agilidad y acrobacia digna de un primate, y los expertos en él se mimetizan de tal manera con los monos que resulta impresionante verlos en acción. Para entrenar Hou Chuan se requieren habilidades específicas, y cuanto mayor sea tu capacidad acrobática, mejor. Los golpes de puño suelen ser encadenados y combinados a gran velocidad. También se emplean las manos abiertas y los dedos a objetos como los ojos, la garganta. Las patadas suelen ser en salto, combinadas con acrobacias que normalmente no se ven en otros estilos de artes marciales. Otra característica es el uso de barridos o patadas rastreras, que dentro de las técnicas de engaño del Hou Chuan se suman a las fintas o amagues, golpes múltiples y otras estrategias. La mimetización con el mono incluye sus muecas, forma de moverse, caminar utilizando las manos y hasta provocar a tu oponente. Si bien se dice que para ser efectivo en las artes marciales no es necesario llegar a parecerse a un animal, también se dice que los expertos en estilos de animales son muy efectivos en combate y demuestran a la vez la belleza del arte, su estética y versatilidad. Resumiendo, siempre da gusto verlos en acción. Como muchos otros estilos de Kung Fu, el estilo del mono cuenta con movimientos circulares para generar una mayor potencia en los golpes, tanto con los pies como con los puños. Las acrobacias incluyen saltos, múltiples giros y patadas en el aire, además del uso de un entorno de combate. En el estilo del mono también se emplean armas, las más utilizadas de este es el palo o bastón largo. El Hou Chuan es poco conocido, sin embargo, cuenta con practicantes en varias partes del mundo y puede ser visto en competencias y exhibiciones en torneos de Kung Fu incluso en la actualidad. Numerosas leyendas chinas hablan del Rey Mono, incluso Jet Li lo representa en una de las películas. Un luchador experto en Kung Fu con rasgos de un simio que utilizaba un estilo propio de combate y empleaba un palo largo como arma. Si bien no hay datos exactos sobre su origen, el Hou Chuan se sabe que surgió en Shaolin hace cientos de años atrás, y diversos maestros se encargaron de perfeccionar sus técnicas. Afortunadamente, el Hou Chuan no se ha perdido con el tiempo, como ha ocurrido con otros estilos de Kung Fu antiguo, y es cada vez más entrenado en diversas escuelas de Kung Fu del mundo. Existen 6 variaciones conocidas del estilo del mono del Kung Fu. Vamos a ver. Por un lado tenemos el estilo de Kung Fu del mono borracho que recién vimos, que usa muchos golpes de garganta, a los ojos, a la ingle, así como también técnicas de caída, desplome. Incorpora un montón de pasos falsos para dar la apariencia de parecer indefenso y usa muchos golpes desequilibradores. Este estilo de Kung Fu podemos verlo perfectamente desarrollado en la película del año 1978 de Jackie Chan, quien tuvo que crear movimientos estilo Kuen para definir dichos movimientos en esa película. El mono borracho en el ojo del tigre es una película que expone claramente la efectividad de este sistema, ya que antes no era tan conocido, al menos mundialmente. Por otro lado tenemos el estilo Kung Fu mono de piedra. Este es un estilo muy físico. El practicante entrena su cuerpo para intercambiar bofetadas con el oponente. El estilo mono de piedra usa el método de cuerpo de hierro. Dejará un área de su cuerpo expuesta para que se le ataque, para así atacar a un punto vital del cuerpo de su oponente. También está el Kung Fu del mono perdido. Este estilo es en el que el practicante finge muchísimo. Da la apariencia de estar perdido y confuso para engañar al oponente en sobreestimar sus habilidades y así responder cuando menos lo espera. Las manos y el trabajo de pie cambia y se va de un pie a otro a voluntad. También está el Kung Fu mono de pie o mono alto. Es un estilo mono relativamente convencional que le gusta una posición de mantenerse en pie y evitar caerse. No tiene mucho suelo. Este estilo es más apropiado para gente alta. A los monos altos les gusta subirse a las extremidades del cuerpo para hacer ataques en puntos de presión. Este es un estilo de largas cadenas de llave.
Por otro lado también tenemos el Kung Fu del mono artesano. Este estilo especialmente es muy engañoso. Usa diferentes emociones falsas como cebo para que tu oponente te ataque. Por ejemplo, pretendiendo estar herido. Da un falso sentimiento de seguridad y autoconfianza al oponente, esperando a que bajen la guardia, por supuesto, para atacar sorpresivamente cuando menos se lo espera en un punto blando. Por último también, podemos hablar del estilo del Kung Fu mano de madera. Este estilo representa un mono serio, furioso, que ataca y defiende con ferocidad. La actitud de este mono es mucho más seria y sus movimientos son notablemente menos ligeros que los de los otros monos. El mono de madera le gusta luchar cuerpo a cuerpo y tirar al oponente al suelo. Y una vez que lo ha tirado, tu oponente está perdido, ya que este estilo tiene muchos recursos para una batalla en el suelo.